Hay una frase que toca dos sentidos, la vista y la audición, y que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Pero en esta tarde, más que el empeño de no escuchar, es el impedimento de no escuchar. Y muchas veces ese impedimento frustra intentos de la iglesia por llegar a los inconversos y se inventan diferentes métodos de evangelismo, muchos de ellos no basados en la escritura, sino en la intimidación, en el romanticismo, en tocar alguna fibra del corazón para que haya un tipo de lagrimeo y usted crea que hay un tipo de conversión. Y lo que hay es una emoción pasajera. Pero la sordera de la mentira, que es el título de nuestro sermón, toca dos áreas. Aquellos que están empeñados en enseñar la mentira y el error, y aquellos que no pueden escuchar la palabra de Dios. No le interesa la palabra de Dios. No le importa la palabra de Dios. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. El apóstol Juan nos dice de la siguiente forma: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta tarde, porque nos permites en tu gracia soberana e inescrutable exponer tu santa palabra. Perdona nuestros pecados, nuestras inseguridades y nuestra falta de fe. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Llega al corazón de tu iglesia, de tu pueblo, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. La sordera de la mentira. Saben, hermanos, Juan había terminado de hablar sobre el amor y la importancia del amor en la congregación cristiana, el amor verdadero y sin fingimiento. Pero se introduce posteriormente a la importancia de la verdad, la importancia de lo correcto, del espíritu de verdad en la congregación. Porque la iglesia no solamente era una comunidad de amor, sino una comunidad que era baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad, como decía el apóstol Pablo. Y exhorta a la iglesia de Cristo a que no sea de una apertura
ligera, licenciosa a cualquier idea, a cualquier concepto, sino que fuera una iglesia diligente, totalmente una iglesia responsable con la verdad. El amor nunca está reñido con la verdad. El verdadero amor está casado con la verdad. El problema con nosotros, los seres humanos, es que solamente aceptamos la verdad por los médicos, pero no aceptamos la verdad espiritual. Y usted dirá, ¿qué quiere decir el pastor con eso? Cuando el médico te dice en amor y en responsabilidad, te tengo que cortar la pierna, porque si no vas a morir, el médico no está contento en cortarle a usted la pierna. Bueno, no sé cuánto le pagan por cortarle la pierna, pero aparte de eso, ¿verdad? Él quiere preservar su vida. Y para preservar su vida, tiene que cortar la pierna. Y usted posiblemente pelea un poco en su espíritu, pero sabe que su vida está en peligro. Y sabe que el médico lo hace por responsabilidad, por cierto amor a su vida. Oiga, pero cuando hablamos de castrar, de cortar, de disciplinar por la verdad, ahí aparece Cupido. Porque yo no le puedo hablar del amor verdadero en Cristo, sino un amor falso. Y no le hables así al hermano. Y no le digas esto. ¿Y por qué hay que enseñar esto? ¿Por qué no escondemos esto? ¿Por qué no lo enseñamos en esta forma? Y poco a poco la mentira, aquella que es sorda a la verdad, va tomando lugar. Por eso la exhortación del apóstol Juan es que la iglesia tiene que ser diligente, así como es diligente en el amor, tiene que ser diligente en la verdad, en la pura verdad. En el versículo 1, el apóstol Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. ¿Sabe? La palabra ahí en griego tiene que ver con los metales. ¿Cómo probar los metales? Y el oro se prueba en el fuego. Y la plata se purifica en el fuego. Y el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia, prueben como se prueban los metales, todos los espíritus, todas las enseñanzas que lleguen al seno de la iglesia. Míranla a través de la escritura, míranla a través de la autoridad bíblica. Y él lo hace con una exhortación, porque Juan era un hombre con esa palabra que sonaba liviana, pero era una palabra firme. Amados, no creáis a todo espíritu, no pongan fe en toda enseñanza, no acepten toda enseñanza, toda regla, sino probad, comprobad, medir, pesar los espíritus si son de Dios. Entonces miren la clasificación. Esto es muy importante en un mundo de los happy medium. A mucha gente le gusta el happy medium. Y siempre lo oigo por ahí esa frase. Hay que buscar un happy medium. Algunas veces esas alegrías a la larga nos traen tristezas. El apóstol Juan nos está diciendo que la verdad del Evangelio y la verdad bíblica no se comprometen. Y que por lo tanto, todo aquello que es mentira no es de Dios. No pertenece a Dios. No pertenece al reino de Dios.
Y añade que esas verdades, que son mentiras, son llevadas por seres humanos. Él añade, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe? La iglesia de Cristo, ya tan temprano como el siglo I, enfrentaba a muchos falsos profetas. Juan está pensando específicamente aquí en los gnósticos. El nacimiento del gnosticismo, su fuerza mayor fue en el siglo II, pero los gnósticos, que fue una secta que surge del cristianismo, le hizo frente a la autoridad apostólica y falsificó muchas epístolas, poniéndole o adjudicando esas epístolas a diferentes apóstoles, los hechos de Pedro y todas esas cosas, hermano. El Apocalipsis de Pedro, diferentes cartas que ellos adjudicaban a los apóstoles y eran falsas porque ellos sabían que la iglesia cristiana miraba a la autoridad apostólica como aquel filtro por el cual la verdad de Dios era proclamada. Desde el Edén, y esto es muy importante, desde el Edén, Satanás ha tergiversado la mentira, o mejor dicho, la verdad. Y con eso ha fabricado la mentira. Uniendo una verdad con una mentira, con eso hace una idea la cual el hombre le parece que es correcta. Cuando Satanás se le aparece a Eva, le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de los árboles del... Y Eva dice, no, podemos comer de los árboles del paraíso, pero ya Satanás había introducido la mentira, la confusión. Y así es la mentira, hermano. Añade el apóstol Juan en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí entra un elemento muy importante para reconocer la verdad. ¿Qué pensáis de Jesús? ¿Cuál es tu opinión sobre Jesucristo? ¿Qué tú crees quién es Jesucristo? El elemento de la verdad, el centro de la verdad es la persona de Jesús. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Y por qué dice el Espíritu de Dios? Porque Cristo dijo que el Espíritu Santo venía a glorificarlo. Por lo tanto, si alguien enseña alguna verdad, tiene que estar centralizada en la persona de Cristo. Si esa verdad rebaja a Cristo, insulta a Jesús, niega su eficacia, no es del Espíritu de Dios. Añade, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y qué quiere decir el apóstol Juan con eso? Si usted me acompaña a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, mire cómo dice el apóstol Juan en su misma epístola. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo aquel que niegue que Dios se hizo carne es el espíritu del anticristo. Todo aquel que niegue que Dios tomó forma humana para vivir entre nosotros y redimirnos es el espíritu del anticristo. Todo aquel que crea que Jesucristo es un simple profeta, un maestro de moral, o yo no sé qué más qué títulos más pueden inventarse,
es el espíritu del anticristo. Muchos creen que llamar a Jesucristo uno de los grandes maestros. ¿Usted ha oído esa frase? No, Jesús pertenece a esa línea de grandes maestros. Y empiezan a mencionar un grupo de seres humanos que están hechos polvo. A Buda, a Lao Tse, a Mahoma. Y mezclan a Jesús con esas linternas cuando Cristo es el sol. Es aquel espíritu que niega que Jesucristo, Dios mismo, tomó forma humana. Por eso en el versículo 3, el apóstol Juan nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los gnósticos negaban que Jesucristo había venido en carne. Negaban que Jesucristo tuviera un cuerpo, porque ellos decían que la materia no podía unirse a lo divino. Y decían que más bien Cristo tenía una apariencia de cuerpo. Y el apóstol Juan ataca eso, pero añade y hace aparición de un personaje. Oiga, que mucho se ha hablado del anticristo. Y que mucho miedo le tiene la gente al anticristo. Y que muchos cristianos le tienen miedo al anticristo. Eso sí me ha sorprendido. Mire cómo dice. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué el espíritu del anticristo? Porque va contra Cristo. Pero no es tan simple, ¿verdad? Ojalá lo dejara allí. El apóstol Juan dice: el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y de ahí, hermanos, empieza una discusión teológica que ha gastado tanta tinta que yo creo que la mitad de la selva del Amazonas se ha ido en papel gastando hablando del anticristo. ¿Sabe algo, hermano? El apóstol Juan establece dos verdades aquí, muy importantes. Número uno, todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, que Dios vino en carne, es el espíritu del anticristo. Eso es lo primero. La segunda verdad, que ese espíritu, esta enseñanza ya estaba presente en el siglo I. Ya estaba en ejecución el espíritu del anticristo, de aquellos que niegan la eficacia de Jesús, la centralidad de Jesús, la deidad de Jesús. Estaba presente ya en el siglo I, nos dice. Pero usted preguntará: pero pastor, ahí dice, pues no lo voy a dejar huérfano, que viene un anticristo. ¿Sabe, hermano? Una de las grandes verdades de la gracia de Dios, y esto es muy importante, es que la mentira del anticristo no toca a los verdaderos creyentes. Que la mentira del anticristo no se acerca a los verdaderos creyentes. ¿Sabe? Yo pertenecía en una fe, en un tiempo, que durante el año, los sermones, la mitad era meternos miedo, la otra cuarta parte era del anticristo, una tercera parte posiblemente del diablo, y algunas veces mencionaban a Jesús. Todo el tiempo un miedo, y uno estaba especulando todo el tiempo dónde estaba el anticristo. Y si surgía alguien en la India, ahí está el anticristo. Y si surgía alguien en Europa, ahí está el anticristo. Ahora con la crisis monetaria en Europa, estamos yendo a unos horoscoperos de esos, y decía: ya usted verá que con esta crisis va a surgir un hombre
que va a unificar la moneda europea y va a ser aclamado. Y yo, otro cuento más. Y usted ve que la gente empieza a llamar, ¿y cuándo va a surgir? Porque verdaderamente han sembrado temor en el corazón de los creyentes sobre si el anticristo viene, que si te va a tocar o yo no sé qué. Yo quiero que usted sepa lo siguiente. La mentira del anticristo, esa que está sorda a la verdad, por eso hablamos de la sordera de la mentira, jamás tocará a los verdaderos hijos de Dios. Todo aquel que sale de aquí detrás de una mentira nunca ha conocido a Dios. Todo aquel que sale de una verdadera iglesia a seguir al anticristo nunca ha conocido a Dios. Pero pastor, yo sé que se está preguntando, ¿viene un anticristo? Yo le voy a soltar que se matricule en el seminario y yo le contesto esa pregunta allí. Pero le puedo adelantar que hay varias teorías sobre la llegada del anticristo. Los reformadores, y esto es muy importante, y la confesión de fe de Westminster nos enseña que el papado es el anticristo. Pero posteriormente, en el siglo XIX, el siglo XX, otras ideas han surgido como que el anticristo no tiene que ser un personaje, sino un espíritu de mentira, que estuvo funcionando desde el siglo I. Y hay otros creyentes reformados que creen que sí va a venir un personaje que se llama el anticristo. Yo solamente sé, aparte que yo abrazo una de las teorías, y se lo diré en el seminario cuando se matricule, que esa mentira no va a tocar a los verdaderos hijos de Dios. Nosotros estamos firmes en la roca inconmovible de los siglos. Por eso el apóstol Juan dice en el versículo 4, hijitos, vosotros, mire cómo dice el apóstol Juan, hijitos, esa frase de cariño, de comunión del apóstol Juan, de ese anciano que siempre está tan pendiente de la iglesia, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros que sois propiedad de Dios, vosotros que tenéis las arras del Espíritu, vosotros que han vencido al mundo. Quiero que sepan que ustedes han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está afuera. No hay ningún mérito en ti, sino en los méritos de Cristo. Tú eres propiedad de Dios y nunca vas a dar oído a la mentira, porque ya Dios ha abierto tu oído a la verdad. Ahora, en el versículo 5, el apóstol Juan nos dice, ellos, mire cómo dice, ellos son del mundo. Escuche, mire cómo dice el apóstol Juan. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Ese es su discurso. Hablan cosas del mundo. Hablan cosas del anticristo. Hablan cosas en contra de la verdad eterna de Dios. Hablan en contra de Jesús. Y añade, y el mundo los oye. Esa última frase me llamó mucho la atención. El mundo, la mentira, es totalmente sorda a la verdad. No le interesa a Dios. Solamente quiere oír al mundo. El mundo oye al mundo. El mundo no oye a la iglesia. No le importa Jesús. Le importa sus conclusiones contra la Escritura. ¿Sabe?
El cristianismo siempre ha tenido un problema. Bueno, el verdadero cristianismo ha tenido siempre un problema. Es la singularidad de Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Sabe, hermanos? Los cristianos, después de siglos de estudio y de madurez, hemos aprendido a vivir con otras religiones, ser tolerantes con otras religiones. Los apóstoles eran tolerantes en un mundo lleno de falsas religiones. Pero los cristianos, y esto es muy importante, no negamos que Jesús es el único camino. Y ahí está el problema del cristianismo. Grave. ¿Por qué grave? Porque el mundo no quiere escuchar eso. No nos oye. El mundo quiere que usted diga, hay varios caminos de salvación. Eso es lo que le gusta al mundo. O, este es peor, todas las religiones conducen a Dios. ¿Usted ha oído esa? Yo creo que esa viene de la estupidez, usted me perdona. Sí, porque, ¿cómo usted me va a decir que el templo del pueblo y Jim Jones conducía a Dios? No hay una seriedad intelectual en una frase como esa, ¿oyó, hermano? No hay seriedad, solamente un discurso político para que crean que yo soy amplio y que acepto a todo el mundo. Todas las religiones creen en el mismo Dios. ¡Mentira! Si eso fuera verdad, no hubieran religiones. Ahora, es interesante, y esto es muy importante, tiene que haber alguna, pero por lo menos todas las que yo he estudiado tienen siempre una buena opinión de Jesús. ¿Oyó? Siempre tienen una buena opinión de Jesús. El Islam tiene una buena opinión de Jesús. El hinduismo tiene una buena opinión de Jesús. El budismo tiene una buena opinión de Jesús. El problema es que el cristianismo solamente tiene una sola opinión, por Jesús. Cristo dijo, todos los que vinieron antes de mí, salteadores y ladrones son, y las ovejas no lo escucharon. Todos los que vengan después de mí, falsos cristos y falsos profetas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La declaración del cristianismo es que el único camino a Dios es Jesús. Que el único medio de salvación es Jesús. Por eso la sordera de la mentira no puede escuchar la verdad de Dios, como dice el apóstol Juan. Solamente sus hijos. ¿Sabes? Si tú rechazas a Jesús, escucha bien, rechazas el único camino a Dios. No importa si eres un practicante devoto de tu religión. Si prendes incienso todos los días, si le llevas una manzana a tus dioses y se pudre allí la manzana y se llena de mime, y uno le pregunta, ¿y para quién esa manzana? No es para mi Dios, pero no se la come, no entiendo. Bueno, todas esas cosas, nada de eso te va a conducir a Dios. Por eso el apóstol Juan dice en el versículo 6, mire cómo dice el apóstol Juan, nosotros somos de Dios. Eres propiedad de Dios. Nadie le puede quitar la propiedad a Dios. Imagínese eso, hermano. Imagínese eso.
Alguien quitándole la propiedad a Dios. Yo creo que la idea en sí es tan burda y tan ridícula. Alguien quitándole la propiedad a Dios. Nosotros somos de Dios. Y añade, el que conoce a Dios, mire cómo está el apóstol Juan, el que conoce a Dios nos oye. Y aquí entramos en los métodos de evangelismo. Algunos son métodos, yo me acuerdo, yo evangelicé en una ocasión por la encuesta, no sé quién evangelizó así. Nosotros hacíamos una encuesta religiosa, íbamos casa por casa, entonces hacíamos una encuesta para que la gente nos abriera las puertas, ¿verdad? Mire, es una encuesta religiosa y la gente le encanta, ¿verdad? Las encuestas, sí, vamos a contestar. Y cuando terminábamos la encuesta, hacíamos una pregunta. Para que usted vea cómo los métodos de evangelismo, pues. ¿Usted cree que debe tener una relación más cercana con Dios? Y el plan era, mire el método. El método era de que todo el mundo iba a contestar que sí. Primer error. Primer error. Y yo iba, mire, así jovencito, fue los otros días, 18 años. Oiga, iba casa por casa y yo, mire, todo el mundo me va a decir, y ahí entonces introducía el evangelio. Pero de momento yo me encuentro con gente que dice, no, yo no tengo que estar, ya yo estoy cerca con Dios. Y yo, aquí fue. Se me iba la encuesta por el piso. Y yo trataba, ¿cómo le predico ahora? Porque me dijo que no necesita a Dios porque ya lo tiene. Y cuando le preguntaba a qué iglesia iba, doctrinas horribles. Y yo trataba, pero como ya la encuesta. Porque buscamos con nuestros esfuerzos llegar a la gente. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el pasaje que leyó Alma en el Nuevo Testamento, toda planta que mi Padre no sembrare. El apóstol Juan nos dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y añade, el que no es de Dios no nos oye. Mira qué simple es eso. El que no es de Dios, el que no le importa a Dios, el que cree que la religiosidad es aquella de una vez al mes, una vez cada 6 meses, Semana Santa, Navidades, bautismo, ese no conoce a Dios y no nos va a escuchar. Yo lo puedo saludar allá afuera, te espero el próximo domingo, como contestan los puertorriqueños, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible, ya usted sabe que no va a venir. Y usted le puede haber predicado el evangelio y se lo puede haber pintado de diferentes formas, pero si no es de Dios, no nos oye. El apóstol Juan termina con esta sentencia: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabes, hermano? Si tú ahí sentado, y yo aquí de pie, estamos en la misma posición, ¿oyó? Aunque yo esté de pie y usted ahí esté sentado. Si todos los días usted cree que necesita de Dios, si todos los días usted está empeñado en cumplir la ley de Dios, pero aún más, si todos los días usted cree que necesita a Cristo y que tiene que estar presente en su reino, en la iglesia, en sus labores, y no se rinde, usted ha escuchado a Dios. Usted ha escuchado a Dios. Usted está escuchando a Dios. Pero hermano, si tú ahí sentado y yo aquí de pie, pensamos que necesito a Cristo de vez en cuando se muere un familiar, cuando se enferma mi hijo, cuando no me salen los negocios bien, cuando estoy triste, porque cuando estoy alegre no necesito a Dios ni la iglesia. En cierta época del año, lamentablemente quiero decirte que has seguido el espíritu del anticristo y no estás escuchando a Dios. Y aquel que no escucha a Dios
no es de su propiedad. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Atesórala en nuestra vida, Señor. Que sea un carimbo que marque nuestro ser. Y que los tuyos crezcan en la verdad que una vez fue dada a los santos. Por Cristo Jesús. Amén y amén.